Quien invoca a Dios Padre suplicándole el pan nuestro de cada día, conscientemente o no, le está pidiendo adicionalmente el perdón nuestro de cada día. Tan necesario como el pan de cada día es el perdón de cada día, porque si cada día volvemos a tener hambre y volvemos a tener sed, cada día volvemos a pecar contra el precepto fundamental que contiene en sí todos los demás, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y no es cualquier clase de amor. La vara que nos puso Jesucristo cuando instituyó la Eucaristía y la hizo como un testamento, es muy alta, muy superior a la que fijaba el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo era el de la misma nación, el de la misma raza, de la misma etnia, del mismo clan. Y además el punto de referencia era el amor a uno mismo. Pero el amor a uno mismo se equivoca, no tiene las prioridades claras. En cambio, Cristo, por algo habló de un mandamiento nuevo, dijo, ámense unos a otros, tal como yo los amé. Es un amor de una extraordinaria intensidad, permanencia, elevación y exigencia. Es, como el Espíritu Santo, amor de Dios, derramado, aposentado en nuestro corazón, que nos llama y nos capacita al mismo tiempo a, como se dice en la liturgia del Espíritu Santo, a enderezar lo que está torcido, a sanar lo que está enfermo, a limpiar lo que está manchado, a temperar lo que está quemante, a dar calor a lo que está aterido, a flexibilizar lo que está muy rígido y a dar fertilidad a lo que parece horriblemente árido. Esas son las tareas del Espíritu Santo, son las tareas del amor de Dios derramado en nuestro corazón. El amor que nos dejó Cristo como testamento, suprema, última voluntad que debe acatarse como sagrada, nos exige amar gratuitamente, universalmente, sin discriminación alguna, porque el Padre Celestial, a cuya imagen hemos sido creados, cuya imagen debemos reproducir nosotros, no hace discriminación cuando manda el sol o la lluvia. Caen igual sobre justos y pecadores, buenos y malos. Y nos mandó perdonar siempre, perdonar todo y perdonar a todos. De manera que el que pide el pan de cada día está pidiendo al mismo tiempo, en forma consciente o inconsciente, el perdón de cada día. Todos los días pecamos. Se dice que el justo peca al menos 7 veces al día y por lo tanto debe estar 7 veces al día al menos pidiendo perdón, al menos antes de que el sol se ponga sobre su ira. Las maneras de faltar a este precepto, la manera de deshonrar, de contradecir lo que estamos pidiendo, el pan de cada día y el perdón de cada día, las maneras de faltar al amor pueden discurrir por una de estas 3 vías. Se falta al amor, es decir, se incurre en mora de pagar la única deuda que tenemos, que es la deuda de amar al prójimo como Dios nos mandó amarlo. Así lo dice San Pablo en una de sus epístolas. La única deuda que tenemos es la de amar al hermano. Y amar al hermano significa querer su bien, trabajar por su bien y nunca dañarlo. Y cuando no lo amamos, lo estamos dañando a él, homicidio, nos estamos dañando a nosotros, suicidio. Hay 3 maneras de incurrir en esta mora, en la deuda que tenemos con Dios y con el hermano. La primera es el odio.
pero es el odio no como una aversión a nivel sensorial, es un odio militante, es un odio activo, es un rencor homicida que habitualmente, si uno le deja vía libre, culmina precisamente en la eliminación de la persona odiada, como ocurrió con Caín respecto de su hermano Abel. Ciertamente, esta falta contra el amor es la más grave, porque Dios es amor. La segunda es muy diferente, consiste en la indiferencia. ¿Sabe qué más? Me da lo mismo. Ocurre a veces en matrimonios que no se separan, pero hacen una especie de pacto tácito. Dicen, de aquí en más seguiremos viviendo juntos por un tema de respetabilidad social, para no incomodar a nuestros hijos, para no dar que hablar, pero cada uno hará su vida en forma totalmente independiente y lo único que te pido es que no armemos escándalo dentro del hogar. Pero lo que tú hagas afuera del hogar me da exactamente lo mismo. Esta manera de faltar a la única deuda que tenemos, la del amor al hermano, la de amarlo como Cristo nos amó, no es la más grave, pero es la más dolorosa. No hay nada más doloroso que serle indiferente a una persona. Fíjense que el odio, con todo lo horrible y grave que es, tiene al menos algo rescatable. La magnitud y la persistencia del odio es la mejor prueba de lo importante que tú eres para la persona que te odia. Porque si tú no fueras importante, él no perdería su escaso tiempo en manifestarte su odio hacia ti y en buscar tu eliminación del espacio que tú ocupas bajo el sol. La indiferencia es horriblemente dolorosa. Y hay una tercera manera de faltar al amor y quedar en mora con respecto a esa deuda que tenemos respecto del hermano. Se llama mediocridad. Es decir, cuando uno va corriendo hacia la meta, se instala a la mitad, se queda a medio camino y renuncia a continuar la carrera hasta cruzar la meta. O bien, si está saltando, pone la varilla en 1,30 m, 1,20 m o en 90 centímetros y dice, hasta aquí nomás, no quiero extremar mi esfuerzo. La mediocridad, es decir, la autocondena o la autorrenuncia a vegetar en la tibieza, esa tibieza que hizo decir a Cristo en el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¡Qué asco inspira la mediocridad! La mediocridad es mortal. Y si no, pregúntele a Ananías y Zafira, dos personajes cristianos de la primera generación post-Pentecostés, que cuando había esa euforia colectiva de seguir a los apóstoles, de renunciar a los propios bienes para que no hubiera pobres entre ellos, muchas personas vendían sus propiedades y depositaban la renta, el dinero que habían recibido en manos de los apóstoles para que atendieran a las necesidades de los indigentes. Pero Ananías y Zafira vendieron en 100 y se quedaron silenciosamente con la mitad, con 50. Quedarse con la mitad de lo que uno tiene que dar a los demás es incurrir en la mediocridad, en la tibieza. Es, en palabras de San Pedro, mentirle al Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan peligrosa! Si el odio es grave, si la indiferencia es dolorosa, la mediocridad es peligrosa. Es la muerte del mediocre, es la expulsión de la boca de Cristo que vomita a los tibios. Cuidado con la mediocridad, cuidado con instalarse y vegetar en la mediocridad. Tienes que aspirar siempre a lo máximo, a terminar el maratón que comenzaste y para el cual estás debidamente preparado y capacitado por Dios, porque Dios por el bautismo, por la Eucaristía, te capacita para llegar hasta el final, para amar como ama a Cristo hasta el extremo. Esas son las tres maneras terribles de faltar al supremo mandamiento del amor y de incurrir en mora respecto de la única deuda.
¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? ¿Por qué suponemos que Dios sí será capaz de comprendernos y generosamente perdonarnos? Es cuestión de revisar los textos bíblicos. En el Antiguo Testamento tú lees, por ejemplo, a Isaías y verás con los acentos típicos de una mamá. Sí, no es cuestión de ponerle género masculino o femenino a Dios. Si Dios tiene los atributos típicos de la paternidad y de la maternidad. Cuando dice, yo te tengo escrito, grabado, tatuado tu nombre en la palma de mi mano. Y si una madre llegara a olvidarse de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Así habla maternalmente, femeninamente, el Dios que trasciende las categorías y géneros de varón y de mujer. Lo mismo pasa con Jeremías. Cuando Jeremías, mejor dicho, Dios hablando por boca de Jeremías, quiere castigar a su hijo Efraín, que es un nombre genérico para designar al pueblo escogido, dice, pero si yo, cuando tú eras niño, yo te acariciaba, te cuidaba, te alimentaba, te subía hasta mi altura, te acariciaba, te sujetaba para que no te cayeras. Después tú te rebelaste contra mí y yo me enojé contigo. La ira, en este caso, es expresión del amor que se siente frustrado, violentado, desairado. ¿Pero qué hace? No puedo castigarte, no puedo castigarte, porque yo soy Dios, no soy hombre, y por eso te perdono. Es decir, Dios es como, se me imagina decirlo, como ese divino escorpión. Ustedes saben que al escorpión se le atribuye que tiene necesariamente que clavar el aguijón e inyectar su veneno, aunque haya prometido no hacerlo. Y Dios es como el divino escorpión que, pese a todo lo que ocurra, no sabe, no quiere y no puede hacer otra cosa que clavar el aguijón de la misericordia. No puede hacer otra cosa que la misericordia. Lo mismo en boca de Oseas y de Ezequiel, que utilizan más que los términos de paternidad o maternidad, los términos esponsalicios. Y cada vez que se refieren a su pueblo elegido, lo comparan con la novia, con la esposa infiel, adúltera, prostituida, a la que sin embargo nunca dejan de amar y la vuelven a desposar como la primera vez, como si fueran exquisitamente virginales. Así es el amor de Dios. Dios no sabe, no quiere y no puede ser otra cosa que amar con misericordia más allá de toda justicia. Ojo, y estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, que por ignorancia muchas personas dicen que es un Dios esencialmente castigador. No, es esencialmente misericordioso. Y eso lo va a corroborar de una manera más explícita todavía Jesucristo en el Nuevo Testamento. No necesito recordarte la parábola del hijo pródigo. Me corrijo yo mismo. La parábola del padre del hijo pródigo. Porque el verdadero protagonista es el papá. Es el papá que ante la terrible ofensa, dolorosa herida que le causa a su hijo, cuando el hijo piensa y le hace sentir al papá, yo no puedo realizarme sino en la autonomía. Yo tengo que poner la máxima distancia posible, con la mayor premura posible entre tú y yo, para poder ser autónomo, para poder vivir mi propia vida. Y mire cómo le fue, lejos, distante, autónomo respecto del padre. Lo perdió todo, perdió la dignidad y perdió el patrimonio. Volvió preparando, me lo imagino como alguien que prepara una confesión equivalente a la lista del supermercado para las compras del mes. Tenía que contar todas las brutalidades que había hecho contra el padre y contra sí mismo. ¿Y con qué se encuentra? Un papá que está todos los días saliendo a la vera del camino para otear el horizonte y ver, ¿vendrá mi hijo? ¿Cuándo vendrá mi hijo? No puedo vivir sin mi hijo. La ausencia de mi hijo, el dolor de mi hijo, es ausencia y es dolor mío, porque mi hijo y yo
somos una sola cosa. Y cuando finalmente lo ve llegar, qué genial es el talento narrativo de Jesús. Es que no hay palabras para alabarlo suficientemente. Y entonces cuando lo ve llegar, ¿qué es lo que hace? Corre a su encuentro. Y cuando el hijo empieza a balbucear la confesión largamente preparada, lo hace callar de la mejor manera, con abrazos y con besos. Y después le ofrece una fiesta y le restituye todos los símbolos de su dignidad de hijo, porque se es por siempre padre y se es por siempre hijo, pase lo que pase y haga lo que haga. Lo mismo en la parábola del buen samaritano y en la parábola del rey o del señor, del gerente de una gran empresa, que cuando ve que es imposible esperar el pago de una deuda de 10.000 talentos, que equivale aproximadamente a 160.000 sueldos anuales, es una suma imposible de pagar, dice, te perdono toda la deuda. Cuando Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Es decir, siempre perdonar todo, perdonar a todos, perdonar todas las noches antes de que el sol se ponga sobre tu ira, dice sabiamente la Sagrada Escritura. Y así literalmente lo hizo Jesús, que vivió perdonando a la pecadora pública, perdonando a la mujer adúltera, perdonando a Zaqueo, perdonando a Mateo, los dos recaudadores de impuestos, perdonando al paralítico que le descolgaron por debajo de la techumbre de una casa en Cafarnaún. Vivió perdonando a sus propios verdugos, murió perdonando al ladrón crucificado a su derecha. Jesucristo todo lo que predicó y exigió lo practicó de una manera excelsa, sublime. Murió perdonando antes de que el sol se pusiera sobre su ira. En cuanto entregó su espíritu al Padre, el sol se puso tempranamente a las 3 de la tarde en la cruz del monte Calvario. Sí, podemos aspirar al perdón de Dios porque pase lo que pase, la dignidad de ser hijos suyos no se pierde, no se toca. Y si uno se acerca al Padre con verdadera compunción, con ánimo de conversión, reconociendo hidalga y humildemente que uno ha pecado, el Padre no sabe hacer otra cosa que abrazarte y restituirte todo tu patrimonio, toda tu dignidad de hijo de Dios. Esa dignidad no se toca. Hay un episodio que registra el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. Es la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, después de su Pascua, después de su muerte. Voy a relatar versículo por versículo lo que dice San Juan en ese capítulo 20, versículos 19 y siguiente. Dice, al atardecer o anochecer de aquel día. ¿Qué día? Era domingo. Era el día del Señor, es decir, el día pascual, el día de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el demonio y sobre la muerte. Día victorioso, día pascual, día de gozo, día de paz. Ojo, cada detalle cuenta. Al atardecer de aquel domingo, que era el domingo de Pascua de Resurrección, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos. Fíjense los detalles, es el atardecer, es la noche, es la tiniebla, sinónimo del pecado, de la duda y del miedo. Las puertas cerradas grafica la soledad, el encierro, la autoclausura a la que se condena el pecador con su pecado. Él se resta de su centro de gravedad, flota como una burbuja, pero fuera de donde él pertenece, como el hijo pródigo que se aparta de la casa del padre. Estando cerradas las puertas por miedo a los judíos. El pecado siempre provoca miedo, el miedo a la autodestrucción,
el miedo al daño que se ha provocado a los demás, el miedo a la venganza que los demás tomarán contra uno por el daño que uno les provocó a los demás. Estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, Jesús se les apareció y se puso en medio de ellos. Cada detalle cuenta, en medio de ellos, no por encima, si Él nunca quiso estar por encima, en medio de ellos, como diciendo lo que va a decir inmediatamente, paz. Jesús había dicho, cuando ustedes entren a una casa, lo primero que tienen que decir es paz a esta casa. Y como siempre, lo que predicó, lo practicó. En su primera entrada a la nueva casa de Dios, la iglesia del Cristo resucitado, su primera palabra será paz. Pero era inconcebible que su primera palabra en esa circunstancia fuera paz. Porque ¿a quién les dice paz? A los que inicuamente, cobardemente, servilmente lo habían abandonado. Entre ellos Pedro, que bajo juramento había dicho, a este yo no lo conozco. A Pedro que en la noche del jueves le había jurado, te seguiré hasta la cárcel, te seguiré hasta la muerte, moriré contigo. Mentira. Todos lo habían abandonado, salvo Juan, que estuvo junto con María al pie de la cruz. Y la primera palabra que les dice, lejos de ser un reproche, es paz. Los discípulos se llenaron de alegría. Siempre el reencuentro, siempre la reconciliación, siempre el perdón que ya Jesucristo con su palabra paz les está ofreciendo, provoca júbilo. La mayor fiesta que se celebra en el cielo, ¿cuál es? La conversión de un pecador. Es la obra más grande que existe, la conversión de un pecador. Se celebra en el cielo. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió la palabra paz a ustedes, para que se convencieran, porque les costaba. Y les mostró sus llagas. ¿Para qué les mostró las llagas? Primero como credencial, soy yo, Él mismo, para que ustedes no piensen que soy un fantasma. Pero además había un sutil mensaje de amor. Decía, estas llagas son mis manos traspasadas por los clavos. Estas son las llagas de las que el profeta Isaías dice, por sus llagas hemos sido sanados de nuestras enfermedades y limpiados de nuestros pecados. Es lo que dirá más tarde esa preciosa oración que rezamos después de comulgar. Dentro de tus llagas, Jesús, escóndeme. Son las llagas que nos protegen. Son las llagas de la sangre preciosa del Cordero sin mancha que pagó por ti el precio de rescate y firmó la factura de cancelación de la deuda con su propia sangre de Cordero sin mancha. ¡Qué cosa más preciosa! Cada detalle de este encuentro de Jesús después de la triple jornada de traición, de soledad y de abandono de sus discípulos. Les mostró sus llagas y les dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A ustedes, frágiles, cobardes, tan vulnerables al miedo, a la duda. A ustedes precisamente los envío tal como el Padre me envió. ¿Y a dónde había enviado el Padre a Jesús? A sanar a los enfermos, a perdonar a los pecadores, a buscar y salvar lo que andaba perdido, a convidar vida eterna, a ser instrumentos de paz. Yo los envío a ustedes, pero Señor, no nos envíes a nosotros que te traicionamos, que te fallamos. Es que precisamente por eso los envío a ustedes. Y para que ustedes no teman, voy a exhalar mi aliento sobre ustedes. Sopló el Espíritu Santo, el Espíritu Creador, el Espíritu Resucitador, el Espíritu inflamador de los corazones de piedra para transformarlos en corazones de carne viva, en corazones de Cristo. Y a los que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. ¿Por qué envió a seres tan frágiles a perdonar los pecados, siendo ellos mismos tan pecadores? Por una doble razón. Porque desde el momento en que el ministro futuro del perdón, en el sacramento de la confesión, allí solemnemente instituido en la noche de Pascua,
Desde el momento en que el ministro del perdón escucha una confesión, escucha su propia vida. Los pecados del penitente son los pecados del ministro que perdona los pecados. Y por eso él puede comprender la fragilidad del otro y sentir compasión y comprensión por el otro. Y además le da certeza psicológica de que Dios lo ha escuchado y certeza jurídica de que sus pecados han sido perdonados. El sacramento de la confesión es una maravilla. Me atrevo a decir, es la octava maravilla junto con el sacramento de la Eucaristía. Y los dos están contenidos virtualmente en el pan de cada día y el perdón de cada día. Porque Cristo está desposado con la Iglesia y le dio como dote nupcial la celebración de la Eucaristía, el pan que nos da la vida, y la celebración del sacramento del perdón que nos perdona sin cesar y sin medida. Qué grande es este nuestro Padre del cielo.